hear ye him. A él oíd. And I know the Lord's going to speak to us. Y yo sé que el Señor nos va a hablar en este día. There's a lot of noise in this world. Hay mucho ruido en este mundo, A lot of distractions in this world. muchas distracciones en este mundo, A lot of interference in this world. mucha interferencia en este mundo, Things that tend to block cosas que tratan de bloquear o impedir that we would be able to hear the voice of que God. nosotros podamos escuchar la voz de Dios. If you haven't heard from your Lord lately, Si no ha oído de su Señor últimamente, I want to encourage you quiero animarle, to spend some time with the Lord. tome tiempo con el Señor. You see, the more time you are with Him, Más tiempo usted está con Él, the more you'll be able to identify His voice. más podrá usted reconocer su voz. If you're never with the Lord, Si usted nunca está con el Señor, you're never going to hear Him. that's true, nunca le va a escuchar. You'll never identify who He is. Nunca podrá identificar quién Él es. The way I can identify my wife's voice among many La manera como puedo identificar la voz de mi esposa en medio de muchas voces is because I'm with her so es much porque estoy con ella tanto that I tiempo can hear her voice among the whole congregation. I can hear que her. puedo escuchar su voz en medio de toda la congregación. It's the same thing with the Y es Lord. lo mismo con el Señor. It's the same thing with the Lord. Lo mismo con el Señor. Spend time with the Lord, Tome tiempo con el Señor. and you will identify His Y voice. usted podrá identificar su voz. Not so much in an audio voice, No tanto una voz but audiblemente, you will hear Him pero usted podrá escucharle through the ears of your spirit. por medio de los oídos de su espíritu. The Spirit will relate to the Spirit. El espíritu se relaciona con el espíritu. And we're going to get some flavor on this in just a moment Vamos a here. sacarle más sabor a esto en un momento. Turn your Bible, if you will, to the book of Mark, Si abre su Biblia al libro de Marcos, chapter 9 and verse 7. capítulo 9, verso 7. Praise the Lord. Here we find the story of the transfiguration of Jesus. Aquí encontramos la historia de la transfiguración de Jesús. Jesus was on the mountain, Jesús estaba en el monte. and He called with Him Peter, James, and John. Pedro, Santiago y Juan. He calls them up to the mountaintop, Él les llama al monte and Jesus begins to go to be transfigured. y Jesús comienza a ser transfigurado. In other words, He was physically there, En otras palabras, Él estaba físicamente allí, but He was also glorified there. pero también fue glorificado allí. Tremendous experience. Una experiencia tremenda. But let's read what the scripture says. Pero vamos a leer lo que dice la escritura. In chapter 9 and verse 7, Capítulo 9, verso 7. there was a cloud that overshadowed them, and a voice came out of the cloud saying, "This is my beloved Son, hear him." Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. I want you to read that one more time, if you will, in your Bible. Y quiero que lo lea una vez más en su Biblia. Remember, as I've always said, Y recuerde, como siempre he dicho, bring your Bible to church. traiga una Biblia a la iglesia. You need to have your Bible. Necesita una Biblia. The scripture says, La escritura dice: and there was a cloud that overshadowed them, and a voice came out of the cloud saying, "This is my beloved Son, hear him." Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Now, I don't believe Yo no creo
this whole the whole experience que toda la experiencia was to get the disciples' attention, era para agarrar la atención de los discípulos, or that they would receive the revelation of who he was. o para que ellos recibieran la revelación de quién él era. Because the chapter before, Porque el capítulo anterior, Peter already testified Pedro ya había testificado that he was revealed que él fue revelado, that Jesus was the Christ, the Son of the living God. que Jesucristo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And Jesus answered him and said, Y Jesús le responde y le dice, Blessed are you, Peter, bienaventurado eres Pedro, for flesh and blood didn't reveal it to you, porque carne y sangre no te lo han revelado, but my Father which is in heaven. pero mi Padre que está en los cielos. So the experience on the mountain of the transfiguration of Jesus Entonces la experiencia en el monte de la transfiguración de Jesús was not necessarily for them to get the revelation of who he was. no fue necesariamente para que ellos recibieran la revelación de quién él era. And I don't think Y yo no creo that it was for them to experience his power. que era para que ellos experimentaran su poder. For the chapter before, Porque el capítulo anterior, they already had experienced his power. ellos ya habían experimentado su poder. Jesus had got through feeding thousands of people Jesús había terminado de alimentar a miles de personas with just 7 loaves of bread and a couple of fish. con solamente siete barras de pan y 5 peces. I mean, that's powerful. Eso es poderoso. And then they took up what was left over, Y tomaron lo que sobraba, and there was basket after basket after basket left over. y había canasto tras canasto que sobraba. So they already had experienced the power of Jesus. Ellos ya habían experimentado el poder de Jesús. But out of the cloud Pero de esa nube came a great proclamation vino una gran proclamación of great importance. de gran importancia. This is my beloved Son. Este es mi Hijo amado. Hear ye him. A él oíd. Now, we have to ask Y ourselves, necesitamos que preguntarnos of all the words de todas las palabras that God could have said, que Dios hubiera podido decir, why did he choose to say this? ¿por qué él escogió decir esto? He could have said a number of things, Él hubiera podido decir un montón de diferentes cosas, but he said pero this, él dijo esto: hear ye him. a él oíd. Oh God, help us, Lord. Gloria al Señor, ayúdanos, Padre. Because just being in the presence of the cloud Porque solamente estando en la presencia de la nube was more than enough for any man era más que suficiente para cualquier persona, to make us as though we were dead para before him. causarnos como que si estuviéramos muertos delante de Dios. Wow. But he had a message. Pero él tenía un mensaje. God had a message. Dios tenía un mensaje. And I believe that that's the very same message he has for us Y today. yo creo que este es el mismo mensaje que él tiene para nosotros hoy. The message was, El mensaje era: hear ye him. a él oír. How many want to hear the Lord? ¿Cuántos queremos escuchar al Señor? Amén. Oh, this is going to get good, my beloved. Esto se Praise va a God. poner muy bueno, amado. Because if I want to, there's a lot of distractions in this world. Hay muchas distracciones en este mundo. There's a lot of different voices you will hear. Diferentes voces que escuchará Over there in the Garden of Eden, desde allá en el jardín de Edén. where we can say there was perfection. Podemos decir que había perfección. There was a paradise on earth. Era un paraíso aquí en la tierra.
most perfect circumstance, en las circunstancias más in the perfectas, most perfect environment, en el ambiente más perfecto, Eve Eva was distracted. estaba distraída. She could have been admiring many other things. Ella hubiera podido estar admirando muchas diferentes cosas. She could have been putting more attention to the Word of God. Ella hubiera podido estar poniendo más atención a la palabra de Dios, But all she heard pero lo único que ella escuchó was this other voice. era esta otra voz. Today, Hoy we live in a fallen world, vivimos en un mundo caído, a world that is corrupt, un mundo que es corrupto, a world that is under judgment of un God. mundo que está bajo de juicio de Dios. Jesus already told us, Jesús ya nos dijo, heaven and earth will pass los away cielos y la tierra pasarán, because they're under judgment of God. porque están bajo de juicio de But my Dios. word will abide forever. Pero mi palabra permanecerá para How many want siempre. to hear the word of Y God? queremos escuchar la palabra de Dios. I mean, you can tell me a bunch of stuff. Usted me puede decir un montón de cosas And you can tell me a bunch of little cute y me stories. puede decir un montón de historias muy But bonitas. there is something in my soul Pero hay algo en mi alma when you share with me the word of God. que brinca algo en mi alma cuando comparte la palabra de Dios conmigo. My soul gets happy. Mi alma se pone feliz. My soul rejoices. Mi alma se goza. Amen. Amén. Do you rejoice in the truth? Usted se regocija en la verdad. Do you rejoice in hearing the word of God? Usted se regocija en escuchar la palabra de Dios. There's so much false lies in this world. Hay tantas mentiras falsas en este mundo. I'm so glad Estoy tan when I hear feliz truth. cuando escucho la verdad. Amen. Amén. Amén. There's so many lies. I mean, Hay so tantas much mentiras. betrayal, so much stuff going on. Traición, un montón de cosas. So many people playing politics. Tantas personas jugando la política. So many people concerned about making profit on God's people. Muchas personas preocupados de ganar ganancias sobre del pueblo de Dios. Oh, but I thank God Pero le doy gracias a Dios because in the church of God, porque en la iglesia de Dios we speak the truth. hablamos la verdad. We speak the word of God Hablamos la palabra de Dios because we want to hear God's porque voice. queremos escuchar la voz de Let's Dios. go back up here. Hallelujah. Why? ¿Por qué? What was the meaning? ¿Qué era el significado? The purpose El propósito was simply, without going too deep here, era simplemente sin entrar en profundidad, without getting all, in English there's a word that's called discombobulated, without getting all confused, sin confundirnos, just taking the message at face value. tomando el mensaje así como es. The purpose was simply this, El propósito era simplemente esto, that without any doubt, que sin duda we could hear him. podamos escucharle a Él. This was not just a normal man. Este no era un varón normal, He was the Son of God. Él era el Hijo de Dios. He was not just flesh and blood, Él no solamente era carne y sangre, but he was almighty. pero Él era todopoderoso. He did not just have great knowledge, Él no solamente tenía gran conocimiento, but he knew the end from the pero beginning. Él sabía el final desde el comienzo. He was not just a great teacher, Él no solamente era un buen maestro, but he was the light of the world. pero Él era la luz del mundo. Amén. So the great instruction from our Heavenly Father Entonces la gran instrucción de nuestro Padre Celestial would be that we would hear him es que nosotros le escuchemos a Él. in this hour, En esta hora, at this moment. en este momento, We need to hear him. necesitamos que escucharle a Él. We
that is my prayer. Y esa es mi oración. Because my words Porque mis palabras have no power. no tienen ningún poder. But His word, Pero su with palabra, His word, con su oh, palabra, He created the Él universe. creó el He universo. sustains the Él universe. sostiene el universo. That sun Ese sol shines brilla by the power por el poder of His de word. su palabra de Él. Amen. My Amén. word has no power, Mi palabra no tiene but poder, His word pero su palabra transforms the hearts and minds of men. transforma las mentes y corazones del ser humano. His word Su palabra is necessary. es necesaria. His voice Su voz is es necessary necesaria for true, genuine salvation. para salvación genuina. Amen to the Lamb of Amén. God. Amén al Cordero de Dios. Yes. To follow His direction. Para seguir su dirección. Now when Jesus, Cuando Jesús, when He spoke about His kingdom, cuando habló de su reino, He spoke often in parables. Él hablaba seguido en parábolas. And He would end the parable often with these words. Y Él terminaba la parábola con estas palabras. They're found in that text on the screen. Se encuentra en la escritura en pantalla. He would say, "He that hath an ear to hear, let him hear." El que tiene oídos para oír, oiga. Again, if we go down one more to, let's just go real quick, write it down. Escríbalo. Revelation chapter 2, verse 7. Apocalipsis 2:7. The text says, La escritura dice, "He that hath an ear to hear, el que tiene oído, let him hear what the Spirit says unto the church." oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. The will of the Lord is La voluntad de Dios es that we would hear Him, que nosotros le escuchemos a Él. that we would hear what He is saying. Que nosotros escuchemos lo que Él está diciendo. I'm not talking about just hearing sounds with your ears. Yo no estoy hablando de solamente escuchar ruidos con sus oídos. I'm not talking about just hearing sound waves coming at your physical O ear. escuchando olas de sonido llegando a sus oídos físicos. But I'm talking about hearing with a spiritual Pero ear. estoy hablando de escuchar con un oído espiritual. An ear that is able to receive Oído que puede recibir divine revelation revelación divina from God's Word. de la palabra de Dios. You see, it is possible Es posible to hear sound, escuchar sonidos, but not perceive pero no percibir what is being said. lo que está siendo dicho. It is possible Es posible to hear someone speak escuchar a alguien hablar and not receive what they are y saying. no recibir lo que él o ella está diciendo. Let's go there. In John, in your Bible, En su Biblia, el libro de Juan, and this we're going to read for a moment. John chapter 8 and verse 43. vamos a leerlo. Juan capítulo 8, versículo 43. John chapter 8, beginning at verse 43. The scripture says, "Why do you not understand my speech? Even because you cannot hear my word." You need to underline that text in your Bible. 43. ¿Por qué no entendáis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Let's just look at it one more time. Vamos a mirarlo una vez más. Now, he asked the question at the beginning, Él hace una pregunta al comienzo but then he makes a declaration at the end. y luego hace una declaración al final. You see, he knows our hearts. Porque Él conoce nuestros corazones. He knows
our capacity. Él sabe nuestra capacidad. He knows who receives His word. Él sabe quién recibe su And palabra. He knows who rejects His word. Y Él también sabe quién rechaza su Listen, palabra. for some of you, the Lord has been talking to you already for some Para time. algunos que están presentes, el Señor le ha estado hablando por mucho tiempo, But you have not yet received His word. pero no ha recibido su palabra. I want to encourage you Y today, le quiero animar en este día. if you have an ear to hear, Si tiene oído para escuchar, hear ye Him. oídle a Él. Scripture reads, La escritura dice, why do you not understand my speech? Even because you cannot hear my word. ¿por qué no entendáis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. You hear sounds, Escucha ruidos, but you do not receive my word. pero no recibe mi palabra. Now, who is he talking to? ¿A quién le está hablando? He's talking to the quote-unquote religious people of that Le day. está hablando a las personas religiosas de esos tiempos. Pharisees, Fariseos, the Sadducees, saduceos, the Sanhedrin, el Sanhedrín, the the protectors of the law. los que protegían la ley. The ones that went to the temple and prayed. Aquellos que iban al templo a orar. It's possible Es posible to do the right thing hacer las cosas correctas with the wrong motive, con el motivo equivocado, with the wrong spirit. con el espíritu equivocado. These religious people, Estas personas religiosas they looked religious. se miraban, tenían apariencia de They religiosos, walked religiously. caminaban como los religiosos, They had all the bells and whistles of religious people. tenían todo lo que era de una persona religiosa, Yet, pero they could not receive His word. no podían recibir su palabra. Why? ¿Por qué? It says, Dice, you are of your father the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Hallelujah. vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. And because I tell you the truth, you believe me not. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Which of you convinceth me of sin? And if I say the truth, why do you not believe me? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Listen to verse 47. 47. Oiga lo que dice el texto. He that is of God, listen, heareth God's word. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. He therefore that heareth them not, because ye are not of God. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Wow. Help us, oh God. These were religious people. Estas eran personas religiosas. Wait a minute. Esperad un momento. If anyone Si alguien was going to hear from God, iba a escuchar de Dios, it would definitely be these religious people. definitivamente hubiera sido estas personas I mean, religiosas. they
synagogue. estaban en las sinagogas Every day. todos los días. They were feeding off the sacrifices of the people. Estaban comiendo, alimentándose de los sacrificios del pueblo. Every day. Todos los días. Amen. Amén. They were receiving Ellos estaban recibiendo the money el dinero every day. todos los días. How many of you know that not everything that shines is gold? ¿Cuántos saben que no todo lo que brilla es oro? Not everyone that stands behind the pulpit No todos que se paran detrás de un púlpito means that they are of the Lord. significa que son del Señor. The enemy of our soul El enemigo de nuestras almas has infiltrated the church of God se ha infiltrado en la iglesia de Dios and has contaminated y ha the contaminado doctrine of Jesus la Christ doctrina de Jesucristo with doctrines of men con doctrinas del hombre and also doctrines of y devils. también doctrinas de demonios. But this should not surprise Pero you esto no le debe sorprender because the devil himself porque el diablo mismo can appear as an angel of light. puede aparecerse como un ángel de luz. So his ministers Entonces sus ministros de él can also appear as angels of light. también se pueden aparecer como ángeles de luz. But Jesus tells them, Pero Jesús les dice, yeah, you look religious. oh sí, te miran muy religioso, You look like you're right. tienes apariencia de que tú estás bien y vives bien, But let me tell you who you really are. pero te voy a decir exactamente quién eres. Oh, the word tells us who we really are, La doesn't it? palabra misma nos dice quién somos nosotros. Amén. Jesus says, Amén. Jesús dice, you doctors of the law, ustedes doctores de la ley, you who supposedly are supposed to be overseers, ustedes que supuestamente deben ser supervisores, overseeing the business of the Lord, supervisando los negocios del Señor, you are of your father, the devil. sois de tu padre, el diablo. Can you imagine? Se puede Can imaginar, you imagine puede the imaginarse reaction of those men? la reacción de esos hombres. They probably didn't know where to put their face. Posiblemente no sabían ni a dónde meter la cara. You see, all things Todas las cosas are made manifest by the light. son hechas manifiestas por la luz. All things. Todas las cosas. Oh yeah, you're gonna know who I am, Usted sabrá quién soy yo. and I'm gonna know who you Y yo are. voy a saber quién es usted. We can try to fool each other, Podemos tratar de engañarnos aquí. but all things will be made manifest. Pero todas las cosas serán hechas It's just a manifiestas. matter of time. Solamente es cuestión del tiempo. That's why, as a pastor, Por eso como pastor I'm very careful on who I allow to preach to God's people. tengo mucho cuidado a quien yo permito que predique al pueblo de Dios. In over 2 decades, En más de 2 décadas, we're already going on 3 decades. ya Almost, vamos we're a almost there. casi 3 décadas pastoreando. The amount of people I have invited to preach to God's people, La cantidad de personas que yo he invitado a predicarle al pueblo de Dios, you can count them on one hand. las puede contar en una mano. It's true. Because there has to be Porque necesita que haber a zeal of the house of God that consumes un us. celo para la casa de Dios que nos consume. There has to be Necesita que haber a seriousness about being a pastor. una seriedad de ser un pastor. You deserve Usted merece that I'm up here to preach to you the truth, que yo me pare aquí para predicarle la verdad, to speak to you words of everlasting para life. hablarle palabra de vida eterna. And the day that I am of no use anymore, Y el día que yo ya no sirva
sirva para eso. The Lord has a way of removing them. El Señor tiene manera para remover también. But while I am here, Pero mientras yo esté aquí, I ask God every day, yo le pido a Dios todos los días, give me the grace, God, to speak your holy word. dame la gracia, Señor, para hablar tu palabra santa. These religious people Estas personas religiosas were of the devil. eran del diablo. They heard sounds, Escuchaban sonidos, but they could not receive the word. pero no podían recibir la palabra. You know, there is something Hay algo about coming to the house of God tan grande de venir a la casa de Dios to hear the word of God. para escuchar la palabra de A little Dios. time back, Hace un tiempo, my daughter Rachel, mi hija Raquel she had to take me to the clinic. necesitaba que llevarme a la clínica. Actually, it was urgent care. Era un urgent care. The reason was because one day I woke up Y la razón era porque un día me desperté and I was deaf in my ear. y estaba sordo. Couldn't hear nothing. No podía escuchar nada. And I'm like, wait, this isn't normal. Y yo decía, esto no es normal. Can't hear. No puedo escuchar. Sister Rachel, she takes me to the clinic and takes me to see the doctor. Y la hermana Rachel me llevó a la clínica a ver a un doctor. The doctor looks into my ear Y el doctor mira dentro de mi oído and he calls his assistant. y le llama a su asistente. And I'm thinking, oh boy, something bad is wrong. Something's wrong with me. Something's wrong. Y yo estaba pensando, algo no está bien, algo no está bien. He calls the assistant in Le llama a su and he asistente tells the assistant he needs an ear irrigation. He needs to wash his ears y, out. y le dice, necesitan que lavarle los oídos. His ears are plugged Sus oídos están tapados and he needs to wash them out. y necesitan que ser lavados. They need to be clear. Necesitan que estar limpios. He has interference Tiene una interferencia in his ear. en sus oídos. After they wash my Y ears, después que lavaron mi oído, woo, glory to God, I can hear again. gloria a Dios, ya podía escuchar otra I was vez. so happy. Estaba yo tan I feliz. was like, whoa, praise God. Yo dije, gloria a Dios. Nothing's wrong with me. No hay nada mal conmigo. I can hear. Puedo escuchar. Glory, thank you, Jesus. Gracias a Dios. And I thank the doctor. I thank the Le di helper. gracias al doctor y su ayudante. In our spiritual life, En nuestra vida espiritual, oftentimes it's the same scenario. muchas veces es la misma escenaria, el mismo escenario. Sometimes we cannot hear Hay veces que no podemos escuchar because there is something blocking the sound. porque hay algo que está impidiendo el sonido. Sometimes there is Hay interference. veces que hay interferencia. Sometimes we allow situations Hay veces que permitimos situaciones to occupy us so much que nos ocupen tanto that we can no longer hear the voice of the que Lord. ya no podemos escuchar la voz de Dios. Now let me tell you something. Le quiero decir algo. My situation Mi situación did not happen from one moment to the next. no pasó de un momento para otro. In fact, if you would look at me, Aun si usted me viera, you would say, this guy's normal. usted pensaría él es un hombre normal. Because you could not see it on the outside. Porque no lo podía ver por el exterior. The problem was on the El inside. problema estaba interior. The problem was deep inside. El problema estaba muy profundo dentro de mí. And it did not happen from one moment to the next Y no moment. sucedió de un momento a otro. But little by little, Pero poco a poco, little by little, poco a poco, until finally hasta que por fin I could not hear anymore. ya no podía escuchar nada. In our spiritual life, En nuestra vida espiritual, this is what happened. esto es lo que We sucede. go to church Venimos a la iglesia and you look pretty y normal. se mira muy normal. In fact, Aún you all look beautiful to todos me. se ven muy hermosos. You all look, I mean, woo, you guys are sharp, man. Se ven muy bien. I thank God for you Le all. doy gracias a Dios por cada uno. The problem may not be on the outside, Quizá el problema no está en el exterior, but it could be deep inside. pero puede estar
muy profundo adentro. There might be Quizá hay algo something prohibiting que le está impidiendo the hearing of the voice of the Lord. escuchar la voz de Dios. And you know something interesting. Algo muy interesante. It doesn't happen from one moment to the next. No sucede de un momento a otro. That's not the way it works. Así no es como funciona. For some reason, Por alguna razón, it's little by little. es poco a poco. You know, some things that you once had a revelation about, Cosas que en un momento Dios le había revelado. you had deep conviction, Tenía una gran convicción en tales temas. a deep understanding. Un entendimiento profundo. Now all of a sudden, Ahora de repente, you're not so sure anymore. ya no está muy seguro. What do you think that's from? ¿De quién viene eso? The enemy Del enemigo. is trying to plug your ear. Y está tratando de taparle los oídos. Why is it that ¿Por qué es the whole week everything runs pretty que good, toda la semana parece que todo va muy bien? but the moment we do something for the Pero el Lord, momento que hacemos algo para el Señor, something happens. algo pasa. What on earth is going on? ¿Qué está pasando? You know, the unexpected visitor comes to your house on church day. Le llega un visitante inesperado a su casa el domingo en la mañanita. We have evangelism activity. Tenemos día de evangelismo. Sister's car broke down right there. El carro de la hermana ya no funcionó. Tiró todo el aceite, all the oil. Todo el aceite se le salió. Didn't happen before. Nunca había pasado anteriormente. What on earth is happening? ¿Qué está pasando? Sunday comes, Llega el día domingo and we get ready for church. y nos alistamos para venir a la We're iglesia getting ready, then all of a sudden, y de repente, out of nowhere, de la nada, comes this big old argument. llega este gran argumento. What is that all about? ¿De qué se trata eso? It's because Es porque the enemy el enemigo is trying to keep you está tratando de from impedir hearing the voice of the de Lord. escuchar la voz de Dios. Why do you find yourself struggling so ¿Por much? qué se encuentra luchando tanto? It's because Es the porque enemy wants to take you el out. enemigo le quiere sacar. Who are you? ¿Quién es usted? Who am I? ¿Quién soy yo? That the enemy should be attacking so much. Que el enemigo esté atacando tanto. Could it be? Puede ser, Puede ser that ser God's about to do a great work with us? que Dios está a punto de hacer una gran obra con nosotros. And that's why Y por eso the devil's doing everything he can el diablo está tratando de hacer todo lo posible so that you don't believe in the word of God, para que usted no crea en la palabra de Dios, so that you don't hear the voice of the Lord. para que usted no escuche la voz de Dios. Help us, God. Help us, Lord. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Ayúdanos, Señor. Oh, I don't want to confuse you. Yo no le quiero confundir. Let me give you something. Le quiero dar algo. In your Bible, in John chapter 10, En su Biblia, el libro de it's not on Juan, the screen, Juan capítulo 10, no está en pantalla. but I want to share with you something. Pero quiero compartir algo con usted. We'll come back to where we're at right here, but let's go to John chapter 10. Juan capítulo 10. Jesus, Jesús he presents himself se presenta a él mismo as the good shepherd. como el buen pastor. Amen? Amén. John chapter 10. Juan capítulo 10. He identifies Y él identifica the relationship la relación that he has between him que and él, his sheep. que él tiene con él y sus ovejas. What distinguishes or what sets apart that relationship in particular? ¿Qué distingue esa relación en particular? He says it in John chapter 10,
Lo dice en Juan capítulo 10. verse 3, he says it. Él lo dice en el verso 3. Then he repeats it again in verse 4. Luego lo repite de nuevo en el versículo 4. Then he repeats it again down further. Y luego lo repite de nuevo más abajo. And then down lower, he repeats it again. Y luego lo repite de nuevo otra vez. As though to say, Como para decir, in case you miss it, en caso si se les olvida o no lo agarran, let me repeat it 4 times. lo for voy a you. repetir 4 veces. In verse 3, he says, En el verso 3 él my dice, sheep hear my mis voice. ovejas oyen mi voz. Verse 4, he says, Verso 4 él dice, my sheep will not follow another él dice, mis ovejas no siguen a otro, because they hear my voice. porque conocen mi voz. A stranger they will not follow. Mas al extraño no seguirán. Amen. Amén. They Verso don't 5. know that voice. No conocen esa voz. They hear my voice. Oyen mi voz. True believers, Los creyentes verdaderos, true followers of Jesus los Christ seguidores verdaderos de Jesucristo, will not be led away no serán extraviados by deceit por engaños, because they are hearing the voice of the Lord porque están escuchando la voz de Dios and they only know that and they can identify who He is. y pueden identificar quién Él es. If you go down to verse 16, Si baja al verso 16, my sheep, he says, I have other sheep that are not of this fold. dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. He's talking about the Gentiles, Está hablando de los gentiles. that they're not of this fold because he's directing himself to the Jews. No son de este rebaño porque se estaba dirigiendo a los judíos. He says, I have other sheep. Él dijo, tengo otras ovejas. I'm going to bring them. Yo las voy a traer. It's convenient for me. Es conveniente para mí. Why? ¿Por qué? Because they will hear my voice. Y oirán mi voz. That's the third time. Esa es la tercera vez. Then if you go down to verse number, well, I think it's verse 27, 26, and 27. Si baja el 26, 27. He says in 26, you don't believe because you're not of my sheep. Dice, vosotros no creáis porque no son mis ovejas. But if you go to verse 27, Pero si baja al verso he 27, repeats himself for the 4th se time. repite por la 4ª vez. My sheep hear my voice Mis ovejas oyen mi voz and they follow me. y me siguen a mí. Oh God. Amén. Oh God, help us to get this. Ayúdanos, Señor, a recibir I esto. have a question for you. Tengo una pregunta para usted. Have you heard his voice ¿Ha lately? escuchado su voz últimamente? Oh, have you heard the voice of your ¿Ha shepherd? escuchado la voz de su buen pastor? I'm telling you, Yo le digo, in the love of Jesus por el Christ, amor de we Jesucristo, have to grasp this. necesitamos que recibir esto. There is nothing greater. No hay nada más grande. Let me share with you something. Le quiero compartir algo. Don't get scared. No se espante. God is in the house. Dios está en su casa He's speaking to us. y Él nos está hablando. He's speaking to you. Él está hablando. Can you hear him? ¿Puede escucharle? And I'm not talking about Verizon. Yo no estoy hablando de Verizon. Can you hear me now? Can you hear me now? ¿Me puede escuchar? Can you hear him? ¿Puede escucharle a Él? The shepherd. El buen pastor. The good shepherd. El buen pastor. Powerful. Poderoso. Powerful. Poderoso. I don't know how I can even stand in his presence. Yo no sé ni cómo me puedo parar en su presencia. Powerful. Poderoso. Let me share with you something. Quiero compartirle algo. The greatest gift El regalo más grande given to mankind dado a la humanidad is the grace es la gracia to be saved. para ser salvos. Amen? Amén. However,
Dicho esto, I want to share with you something a little deeper. quiero compartirle algo más profundo. We would not know salvation Nosotros no conociéramos la salvación if it was not for His Word. si no hubiera sido por su palabra, If it was not for the Scriptures. si no hubiera sido por las The escrituras. Scriptures bring hope to a hopeless Las situation. escrituras traen esperanza a una situación sin You see, esperanza. a lot of the questions you have in your heart and your mind, Muchas de las preguntas que usted tiene en su mente y su corazón, if you would only read, si solamente leyera, you have the answer in your hand. tiene la respuesta en sus manos. If you would only take time Si solamente tomase el tiempo and listen to the voice of the shepherd. y escuchase la voz del buen pastor. So the identifying mark, Entonces, lo que identifica the true born-again Christian, al cristiano que es nacido de nuevo, the true evidence la evidencia is their love for the Word. es su amor para la palabra. It is their love for the truth. Es su amor para la verdad. And they are willing Y ellos están to dispuestos give their life a dar sus propias to vidas uphold the truth. para levantar en alto la verdad. That will identify you Eso es lo que le identificará as a true follower of Jesus como Christ. un verdadero seguidor de Jesucristo. Listen, there is nothing more important No hay nada más importante for the true believer, para el creyente verdadero, the true child of God, el verdadero hijo o hija de Dios, than the Word of God, que la palabra than de the Dios, true Word of God, que la palabra verdadera de Dios, the unadulterated Word of la God. palabra inadulterada de Dios. That's the most important thing. Esa es la cosa más importante. It is able, Es capaz to sanctify us, de santificarnos, to wash us, para lavarnos, to present us para presentarnos glorious before Him. gloriosos delante de Él. Ephesians chapter 5, you know what it Efesios says? capítulo 5, usted sabe lo que dice. That He's going to present Himself a glorious church Que Él se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa. because she has been washed Porque ella ha sido lavada by the water por el agua of the Word of God. de la palabra de Dios. Amen. Amén. So you see, Entonces puede ver, church is not an option. la iglesia no es opcional. Coming here Venir aquí to receive the Word of God, para recibir la palabra de it Dios is not an option. no es algo opcional. It is a necessity. Es una necesidad. It is a desire in the true believer. Es un deseo en el creyente verdadero. I have to be in church Yo necesito que estar en la iglesia. because I want what God is. I want to hear what God is saying. Porque yo quiero escuchar lo que Dios está diciendo. For the Scripture says, Porque la escritura dice, "He that has an ear to hear, aquel que tiene oído para escuchar, let him hear que oiga what the Spirit is saying unto the lo que el church." Espíritu está diciendo a la iglesia. Would you stand to your feet for a Aleluya. moment? Póngase de pie por un momento. My God. my Praise the God. Lord, praise the Lord. Gloria al Señor. You see, spiritual deafness Ser sordo espiritualmente is much worse es mucho más peor than physical deafness. que ser sordo espiritualmente o físicamente, perdón. It's much worse Es peor because spiritual deafness porque ser sordo espiritualmente will make you do a lot of crazy things. le hará que haga cosas locuras, unas locuras, Crazy stuff. cosas locas, Stuff that you as a person that goes to church cosas que como una persona que va a la iglesia
would never thought you would be saying or doing. Nunca pensó que iba a hacer o decir. See, some of us here today, Algunos de nosotros hoy, the Lord is speaking to you. el Señor le está hablando. He's speaking to me. Él me está hablando. I can hear His voice loud. Puedo escuchar su voz fuertemente. Bless you. Can you hear the Lord? Puedo escuchar al Señor. He's calling your name. He says, my sheep know me, Él dice, mis ovejas me conocen and I know them by y name. yo las conozco por nombre. He knows you. Él le conoce. He knows what's getting you sad. Él sabe lo que le pone triste. And He says, come unto me, Y Él dice, ven a mí and I will give you rest. y yo os haré descansar. Some today Algunos hoy don't need a physical healing, no necesitan una sanidad física, but you need a spiritual healing. pero necesita una sanidad espiritual. The Lord El Señor has been talking to you, ha estado bregando con usted, hablando con usted, but you haven't been listening. pero usted no le ha estado escuchando. I want to invite you today. Quiero invitarle en este día, Hear ye Him. escúchele, oídle a Él, Hear Him. a Él oíd. The Lord's already touching your hearts. El Señor ya está tocando su corazón. It's not by my might or my power. No es por mi poder o mis fuerzas, The Lord is speaking to you. sino es el Señor que le está hablando. Do you hear His voice? Usted puede escuchar su voz. I don't know how I can stand before the Lord Yo no sé cómo me puedo parar delante del Señor in His presence. en su presencia. I just want to bend my knees. Solo quiero arrodillarme And I want to be hearing His y voice. quiero estar escuchando su voz. He said, I am the good shepherd. Él dijo, yo soy el buen pastor And I give my life for my y sheep. yo doy mi vida por mis ovejas. Today is the day Hoy es el día to start to hear His para voice. empezar a escuchar su voz. The Lord is calling you. El Señor le está llamando. Listen to Him Escúchele a Él by the ear of your spirit. por medio del oído de su espíritu. Listen to the Lord. Escuche al Señor. Holy Spirit, I thank you Espíritu Santo, le doy gracias for your divine holy word. por su palabra santa divina. We don't want to be like the Pharisees. No queremos ser como los fariseos. We don't want to have an appearance of No godliness. queremos tener apariencia de piedad, But we want to hear your pero voice. queremos escuchar su voz. That means, Lord, that we must be your sheep. Esto significa, Señor, que necesitamos que ser sus ovejas. If we're going to hear you, Si nosotros le vamos a escuchar, it's because we're your sheep. es porque somos sus ovejas. Father, Padre, forgive us perdónanos if we have had interference, si nosotros hemos tenido interferencia, if we've been distracted si hemos estado distraídos from hearing your word, de escuchar su palabra, from hearing your voice. de escuchar su voz. Father God, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, make yourself more real in every life. Señor, que seas más real, más evidente tu presencia en nuestras vidas. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Thank you, Father God. Gracias, Padre.